Buenas tardes, doctor Javier Urquizo. Nosotros somos el grupo número 4 y estamos conformados por Jordan Castro, Steven Delgado y mi persona, Isaac Ceballos. Nosotros vamos a presentar el proyecto número 4, que se titula Estudio y propuesta de coordinación de los dispositivos de protección de la subestación Buena Fe con su respectivo modelo BIM. Comenzaré dando una pequeña introducción de lo que trata este proyecto. En la actualidad nosotros, o por lo general, solo se realizan diseños de las subestaciones en 2D, donde tan solo se nos proporciona información relacionada con la dimensión y la ubicación de los equipos eléctricos dentro del mismo. Hoy en día cada vez se requiere, ¿no?, que los proyectos a presentar sean más robustos, que minimicen los errores, ¿no?, para evitar gastos innecesarios. Por lo tanto, uno de los métodos que se utiliza para disminuir dichos errores es el modelo BIM, que que se lo utilizará mediante el software Revit. Además, se obtendrán o se analizarán mediante análisis de flujo de carga y cortocircuito los 3 alimentadores que están conectados a la subestación, para así poder obtener los parámetros necesarios para la coordinación de los dispositivos de protección. Ahora, como objetivos nosotros tenemos que es el de desarrollar el modelo BIM para la subestación de distribución Buena Fe, que es de tipo convencional, de 69 a 13.8 kilovoltios. Y para poder lograr cumplir estos objetivos, nosotros nos hemos planteado objetivos específicos, ¿no?, que es el de aplicar la metodología BIM a los equipos eléctricos que están dentro de la subestación, haciendo uso del software Revit. También es de conocer las corrientes nominales y de fallas que se puedan producir dentro de la subestación mediante mediante un análisis de flujo de carga y de cortocircuito realizado en el programa SIGN. Y por último, tenemos para que lo que se está aplicando sea correctamente, es de relacionar la normativa que tienen los equipos y las protecciones. Ahora bien, como mencioné anteriormente, se realizarán 2 análisis, el de flujo de carga y el de cortocircuito. ¿Para qué? El primero es para poder hallar las corrientes nominales que van a circular, ¿no?, por las barras de la subestación. La subestación abarca estos 3 alimentadores. Y la segunda es para saber las corrientes de falla que pueden, la magnitud de las corrientes de falla que se pueden ocasionar dentro de la subestación. Para ello elegiré o escogeré un alimentador, ya, debido a que el procedimiento es lo mismo para los 3. Entonces, para poder hallar esas corrientes nominales que sirven para dimensionar las protecciones de sobrecarga, haré el respectivo flujo de carga, lo mandaré a ejecutar y veré cuál es el resultado. Como podemos notar, nos arroja diferentes resultados, pero lo más importante aquí son las corrientes que circulan por las 3 fases y las pérdidas que se tienen aguas abajo, ¿no? Por ejemplo, en la fase A, B, C tenemos de 10.5, 13 y 11.6. Esta vendría a ser las corrientes nominales de este alimentador que está unido a la subestación Santa Fe, que es la que estamos analizando. Buena Fe, perdón, que es la que estamos analizando. Ahora, para saber las fallas de cortocircuito que se pueden generar dentro de la subestación, lo que vamos a mandar a correr es un análisis de cortocircuito, le damos a ejecutar, niveles de cortocircuito de todos los nodos y barras, y ejecutar. Ahora, en el mismo alimentador podemos observar que pueden ocurrir estas diferentes fallas de tipo de cortocircuito, ¿no?, dando a notar que la más alta es la de una fase
tierra. Ahora bien, con estos datos que hemos obtenido, se realiza la respectiva coordinación y dimensionamiento de los equipos. A continuación, mi compañero va a explicar la siguiente parte. Bueno, una vez habiendo recolectado los datos sobre la subestación, lo, lo que realizamos fue el diseño de la subestación con todos sus dispositivos de protección. Tenemos el alimentador principal, de la cual su barra de 69 kilovoltios se repartirá para dos transformadores, en el cual en el primero se conectarán dos alimentadores que serían Buena Fe y Los Ángeles, y en el otro transformador se conectará un tercer alimentador llamado Guayacanes. En los transformadores, antes, en el lado de alta y en el lado de baja estarán los respectivos TAP 51 y 50. El 51 es el TAP sería el relé de sobrecorriente de tiempo inverso, y el TAP 50 sería el relé de sobrecorriente instantáneo. Tenemos también los interruptores automáticos para ambos transformadores, y luego la barra de 13.8 kilovoltios a partir de una línea aérea equilibrada, esto mediante un modelo a partir de las características eléctricas de los alimentadores, y el fusible se conectarán las respectivas cargas. Todo esto representado como una carga puntual. También tenemos como elemento de protección a los relés 81. Este es un relé de baja frecuencia que lo que hará es medir un umbral de frecuencia en el cual disparará el relé si la frecuencia del sistema pasa por debajo de este valor 59.4. Este es uno de los valores que ya están establecidos en las regulaciones de CENEL. Bueno, entonces una vez realizado el diseño, lo que se procede es con la respectiva coordinación de las protecciones. Para ello, lo que primero se realizará es, como recomendación de CENEL, es que las curvas de coordinación de cada dispositivo sea entre 200 y 300 milisegundos. En este caso, si abrimos los ajustes de TCC del relé sobre corriente, observamos cómo la curva de coordinación, sus dos curvas de coordinación tienen, en este caso nosotros elegimos un tiempo medio que sería 250 milisegundos, es decir, 0.25 segundos. Entonces todos los relés sobre corrientes están configurados con este valor. Si observamos su gráfico de TCC, aquí podemos observar cómo están separados sus curvas de coordinación por los 0.25 previamente configurados. Entonces, ya una vez que se tiene esta configuración de manera individual en cada uno de los relés, lo que se procede es a coordinar lo que sería en cada uno de los ramales de los alimentadores, partiendo desde aguas abajo, es decir, el dispositivo de protección que se conecta en la carga, que en este caso sería el fusible, hasta aguas arriba, que sería el alimentador principal. Entonces, lo que procedemos para la configuración de los fusibles y los TAP 51 es el respectivo análisis del flujo de carga. Entonces realizamos la simulación del flujo de carga y vemos las corrientes que circulan por los respectivos interruptores. En este caso, Buenafé es 206.3, Los Ángeles 152.6 y Guayacanes es 100.7. A estos valores de corriente lo que se le hace es multiplicar por un factor que siempre se recomienda que sea del 125% del valor de la corriente en caso de sobrecorrientes. Entonces esto se lo multiplica por 1.25 y se realiza la configuración de los TAP 51. Aquí si observamos el umbral de disparo, el valor de corriente se lo multiplicó por 1.25 y se le colocó el umbral de disparo. Y así mismo con todos los TAC 51 de los relés sobre corriente.
Lo que recomienda CENEL es que los TAT 51N, es decir, los del neutro, sean la mitad de este valor. Entonces, si uno abre la configuración de los TAC 51N, este tendría un 95 amperios, que sería la mitad de los 190 amperios. Entonces, esto se configura en todos los relés de sobrecorriente según la corriente que circularía por ellos a partir del análisis de flujo de carga. Para esto en caso de los que tengan niveles de voltaje de 13.8, porque CENEL recomienda que para los de 69 kilovoltios se configure con una corriente de 320 amperios. En cambio, luego se procede con el TAC 50, que es el instantáneo. Para este caso, lo que se realiza es el análisis de cortocircuito. Uno realiza la simulación y los valores obtenidos de las corrientes de cortocircuito, lo que se recomienda es que para las barras de 69 kilovoltios, estas deben ser del 70% de la corriente de falla, mientras que para las barras de las líneas de 13.8 sean del 80% de la corriente de falla. Entonces uno lo que va revisando es el valor de las corrientes de falla que tengan en cada uno de nuestros interruptores automáticos. A estos valores se les saca el respectivo porcentaje que expliqué y lo que se configura es el TAC 50. Y estos TAC 50 se configuran en los ajustes de TCC instantáneo y aquí podemos observar los valores con su respectivo retardo. Esta configuración se realiza para cada uno de los relés de sobrecorriente, o sea, del TAC 50, que es el instantáneo. Para los TAT 50 son las corrientes de cortocircuito de trifásica y para los 50N la de línea tierra. Otro dispositivo de protección son como expliqué ya, los relé 81. Estos ya están previamente configurados con el 59.4 y el retardo de observación opera según el tiempo de maniobra del relé. Y finalmente, una vez ya habiendo configurado cada uno de los ramales, lo que se observa es mediante una gráfica de TCC en el respectivo ramal, en este caso sería el ramal de Buena Fe, del alimentador Buena Fe, se observa su gráfica como cada uno de sus curvas. En el caso del fusible, sería su curva de tiempo mínima de fusión, de tiempo máximo de despeje. En el caso de los relés, sería de los TAT 51. Entonces, uno puede observar cómo conforme uno vaya aguas arriba, podemos observar cómo la gráfica está hacia la derecha, es decir, que de esta forma uno se asegura de que el relé que actúe sea el más cercano a la falla y una vez que se despeje ese, continúe al siguiente. Y eso sería todo por parte de la coordinación. A continuación, mi compañero va a explicar sobre el Revit. Bien, y como les ya habían mencionado mis compañeros, en este proyecto tenemos un diseño hecho en Revit. El diseño de la subestación es la que nos tocó, Buena Fe, en donde, como ya se les había explicado, consta de 3 alimentadores. Aquí en este diseño se trata de hacer un esquemático para tratar de parecerse un poco a con lo que cuenta la subestación Buena Fe. Aquí se trató un poco de simular con esta estructura un poquito más grande que las demás, la estructura principal, que va a tener un voltaje de 69 kilovoltios. Aquí podemos observar que se diseñó con las líneas donde van estos medidores de corriente y a su vez al transformador principal de la subestación. Luego de pasar por el transformador va a cada una de las barras. Aquí podemos ver que tenemos unas estructuras en total
son 5 estructuras que van a ir a los diferentes alimentadores. Como se mencionó, la subestación tiene 3 alimentadores. Entonces, esta estructura, la estructura de aquí y la estructura de acá, va a ir para cada uno de los diferentes alimentadores. Guayacanes, Buena Fe y Los Ángeles. Ahora, ¿para qué son estas dos estructuras? Como aquí les había mencionado que tenemos el transformador principal, va a esta estructura, y luego de aquí están interconectados entre todas las estructuras, incluso con la estructura que está aquí. ¿Para qué sirve esta estructura? La subestación Buena Fe también cuenta con un transformador que le sirve para su propio abastecimiento, es decir, también cuentan con una estructura y con un transformador para que la subestación funcione. Y este sería el modelo en Revit. Podemos observar las diferentes vistas y se trató de hacerlo la máxima cantidad de detalles posibles para que se parezca, junto con el patio y los transformadores y las estructuras, que era lo solicitado. También podemos ver los aisladores, también se trató de simular en cada uno de las estructuras que se puede observar. Bien, como se había mencionado, tenemos un modelo BIM. ¿En qué consiste este modelo BIM? El modelo BIM consiste en que nosotros de Revit vamos a exportar a Navisworks. ¿Qué es Navisworks? Navisworks es un programa que nos va a permitir la simulación y visualización de archivos Revit. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Nos va a permitir simular de mejor manera, visualizar, ya que en Navisworks no necesita una computadora con mucho espacio y muy avanzada, sino que con tener el archivo Revit en una computadora donde tenga instalado el programa Navisworks, se podrá observar la simulación y cada uno de los detalles de las diferentes estructuras. Sin embargo, hay que tener en cuenta y cabe mencionar que para que esta exportación salga exitosa, se debe tener una buena vista del archivo Revit. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa si yo hago esta exportación con una vista muy cercana? No se van a ver algunos de los detalles de la estructura de aquí de 69 kilovoltios, por lo que al visualizar el archivo Revit no se observará a detalle. Entonces, mientras más detalle le demos a la vista del archivo Revit, mejor será nuestro archivo Navisworks. Justamente les voy a mostrar un poquito cómo sería la exportación con el archivo Navisworks. Entonces, al compartir, tenemos el archivo Navisworks. Y aquí podemos observar. Esta es la estructura del diseño que vimos en Revit, se lo exportó a Navisworks. Vemos que le falta una cantidad de detalles a las estructuras, pero se exportó en su mayoría correctamente. Vemos que se puede observar cada una de las diferentes estructuras y los transformadores junto con sus aisladores, ambos transformadores y sus medidores de corriente. Bien, para finalizar, les voy a las conclusiones y recomendaciones. Como conclusión, tenemos que con la ayuda, como ya lo hicieron mis compañeros, con la ayuda del programa CIME y tomando en consideración los criterios de coordinación que tomó mi compañera de la CENEL, se determinó la selección y coordinación de los dispositivos de protección. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar una mayor confiabilidad del sistema. También tenemos que el estudio de cortocircuito de la subestación, el que hizo mi compañero Isaac, gracias a ese estudio se determinaron las distintas fallas del sistema, que fueron un análisis base para todo lo que es la ubicación correcta de los dispositivos de protección y la coordinación, por supuesto. Y finalmente, para la coordinación de los dispositivos de protección, se tomó en cuenta los relés de T50, T51 de fase neutro y el relé de frecuencia que también se usó al momento de hacer la coordinación.
Como recomendación, se tiene que, si algún dispositivo de protección sufre algún daño, se recomienda que se reemplace por alguno de características similares, ya que la coordinación se lo hizo analizando con sus valores nominales, cálculos para presentes fallas. Entonces, al momento de reemplazar debe ser de la misma característica para que la coordinación funcione de manera correcta. También cuando se requiera seleccionar y coordinar dispositivos de protección es necesario hacer un análisis de flujo y cortocircuito. Como se vio, es de mucha importancia para la selección correcta de la operación y falla de los dispositivos de protección. Y finalmente, tenemos que se recomienda usar dispositivos de protección de marcas probadas para que la curva, según la que se ha estimado, opere en el tiempo en el que se configuró. Muchas gracias.